Buenas tardes, 25 de febrero del 2021. Mi nombre es Denilson González Ríos, estudiante de Ingeniería Industrial, y hoy vengo a presentar los diferentes sistemas de transporte que hay en la actualidad. El transporte de mercancías es el traslado de productos desde un origen a un destino independientemente del medio de transporte que se utilice. Con esto nos referimos a que existen diferentes medios de transporte y o modos de transporte tales como el transporte aéreo, el transporte ferroviario, el transporte marítimo, el transporte fluvial, el transporte terrestre y el transporte por tuberías o ductos. El transporte aéreo. El transporte aéreo de carga es de aquellas actividades que permiten el traslado de mercancías de un lugar a otro, utilizando un medio de transporte denominado aeronave o avión, ya sea para recorrer largas distancias o para efectuar vuelos en menor tiempo posible, manteniendo las correspondientes condiciones de seguridad. Las características principales del transporte aéreo han hecho atractivo este transporte son la rapidez, para mercancías urgentes, predecibles y de elevado costo unitario, la facilidad de control y de seguimiento y la seguridad. Maneja un flete alto por su alto costo y limitaciones de capacidad de carga. Representa el 30% del valor total de la carga que se moviliza en conjunto entre otras modalidades de transporte. Ventajas y desventajas del transporte aéreo. Las ventajas, la rapidez del transporte, la competitividad, reducción de gastos en general. La documentación es sencilla y normalizada y esto simplifica los trámites. La cobertura, tiene gran cantidad de conexiones y rutas a nivel mundial. Las desventajas, la capacidad, no es competitivo respecto a otros medios de transporte por volumen ni peso. Tipos de carga, no es la mejor alternativa para transportar minerales y líquidos. Y los costos, cobros elevados con respecto a otros medios de transporte. Por otro lado, su capacidad de carga depende del tipo de avión y depende de dónde pueden llegar a cargar hasta 250 toneladas. El transporte ferroviario es el traslado de mercancías por medio de vagones guiados por una locomotora sobre rieles de metal. Las características del transporte ferroviario: buena capacidad de carga, recorre rutas internacionales, permite realizar escalas, transporta cualquier tipo de carga y es impulsado por una locomotora. Ventajas y desventajas del transporte ferroviario. Las ventajas: elevada capacidad de carga, es fácil y modificable y se articula con otras modalidades de transporte. Permite el transporte de mercancías a gran velocidad. Las desventajas: se limita por la forma del trayecto de las vías y, dadas las grandes dimensiones y el número de transbordos, es muy común que se presenten robos o pérdidas de material transportado. Su capacidad de carga depende del tipo de vagones que posea el tren. El transporte marítimo es el traslado geográfico de mercancías por medio de rutas oceánicas. ¿Cuáles son las características? Elevada capacidad de carga, transporta cualquier tipo de mercancía, cubre rutas muy largas, los costos son accesibles. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas del transporte marítimo? Mayor carga de volumen y tonelaje que otros medios, bajos costos en fletes marítimos, estabilidad en los tiempos de entrada y salida y permite transportar cualquier tipo de elemento. Las desventajas: falta de accesibilidad para países con infraestructura compleja y baja frecuencia de entrada y salida por tiempos de preparación de la carga. El transporte fluvial: transporte de productos o pasajeros
que se hace de un lugar a otro y se realiza a través de ríos o canales fluviales, mecanismo adecuado y económico. ¿Cuáles son las características del transporte fluvial? Es más ágil en términos de velocidad. Transporte predilecto para transportar mercancías, mercadería de bajo precio. Representa una alternativa clara para la reducción de los costos de importación de carga debido a su bajo margen. Las ventajas y desventajas del transporte fluvial. Ventajas. En términos de costo, el sistema fluvial ofrece una gran oportunidad de transporte con bajas tarifas. En términos de economía, representa un ahorro, dada la alta relación existente entre el desplazamiento y el uso del combustible. Las desventajas. La protección requiere mayor cantidad de desembalaje y para la protección de la mercancía. El transporte terrestre. El transporte terrestre o transporte por carretera se refiere al transporte de bienes y personas de un lugar a otro por medio de las carreteras. Las carreteras es una ruta que existe entre dos destinos, que ha sido pavimentada o trabajada para permitir el transporte por medio de medios terrestres, motorizados o no motorizados. ¿Cuáles son las características del transporte terrestre? La rapidez, la puntualidad en la entrega, la fiabilidad en las metas prometidas, seguridad e higiene en el transporte, el cumplimiento en las condiciones impuestas por el cliente. Las ventajas y desventajas del transporte. Ventajas. Versatilidad. El transporte por carretera permite un acceso más rápido a las instalaciones de los despachadores. La accesibilidad. Facilidad de ingreso de esta modalidad a cualquier destino y tiene un mayor porcentaje de efectividad. Los costos de embalaje. Este tipo de transporte es aquel que menor uso de embalaje requiere. Las desventajas. La capacidad es la modalidad de menor capacidad que ofrece el traslado de mercancías. Las distancias. En lo relativo a grandes distancias, el transporte terrestre pierde toda ventaja respecto a cualquier otra modalidad. La congestión. En puntos urbanos o de gran afluencia vehicular, el transporte terrestre pierde su ventaja de agilidad y maniobrabilidad. Y la capacidad de carga. Su capacidad de carga depende del tipo de vehículo y de las dimensiones del mismo, si pueden llegar a cargar hasta 48 toneladas. El transporte por ductos o tuberías. El transporte por tuberías es un transporte de productos, sobre todo líquidos o gaseosos, dirigido en general a través de las tuberías que constituyen una red o un sistema de transporte. Las características del transporte por ductos. Es una tecnología que transponde, que utiliza gas para suministrar, que suministra gas, líquidos o fluidos. Se utiliza principalmente para transportar elementos como el petróleo, hidrocarburos, líquidos, gases naturales, gases de combustible o sustancias químicas. Ventajas y desventajas del transporte por ductos. Ventajas. Se puede transportar de forma continua, no se ve afectado por el clima y tiene una alta fiabilidad durante todo el día. La tubería puede tomar atajos y distancias de transportes cortos. Altos beneficios ambientales y sin sustancias nocivas. Seguro y confiable, sin contaminación y bajos costos. El transporte cerrado se puede realizar con menos pérdida. Las desventajas, el transporte, las desventajas del transporte por ductos es un transporte unidireccional para siempre y mala maniobrabilidad. Y otra desventaja, la inversión fija es muy grande. Muchas gracias por su atención. Finalizamos con la presentación. Gracias.